Bien, O sea que, bueno, disculpe, antes sí, de empezar quería saber, el primer parcial entonces sería hasta el tema 5. sí, sí, hasta el tema 5. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, Cuando quiera Jorge ya está para comenzar. bien. Buenas tardes entonces a todas y todos. Vamos a comenzar hoy con el tema 6. Vamos a estudiar eh, ciclos y procesos que involucran gases. Son los que llamamos ciclos de motores a explosión y turbinas. Eh, Vamos a considerar primero lo que son los ciclos de motores de combustión interna en un primer momento. Los motores encendidos por chispa funcionan con nafta y los motores encendidos por compresión que funcionan con diésel. En realidad lo primero que tenemos que decir es que estos motores no son una máquina térmica. ¿Por qué? Porque una máquina térmica requiere un fluido que recorra un ciclo. Esa era la definición de máquina térmica. Nosotros aquí vamos a tener motores que son sistemas abiertos donde ingresa el combustible y el comburente y salen los gases de combustión. Vamos a ver a través de su desarrollo de que nosotros podemos utilizar lo que se denomina un ciclo equivalente, suponiendo que tenemos una sustancia pura, como el aire, que recorre ese ciclo, que recorre un ciclo equivalente. Para lo cual tendremos que hacer algunas simplificaciones y un modelo alternativo que se denomina ciclo equivalente de aire. Ya vamos a pasar a ver. Entonces aquí tenemos básicamente los componentes de un motor. En este caso, un momentito. Tenemos un cilindro con un pistón. Este es el volumen que vamos a considerar. Hay una válvula de admisión y una válvula de escape. El cilindro tiene posibilidades de desplazamiento desde el volumen menor, que está indicado aquí, hasta el volumen mayor. Esta distancia de recorrido del pistón se denomina carrera. Entonces, este punto de menor volumen se denomina puerto muerto superior, y como dije anteriormente, es el menor volumen del cilindro. Y el punto muerto inferior es cuando tiene el mayor volumen. Bueno, la carrera ya vimos lo que es. El calibre es el diámetro del cilindro. Ya vamos a ver cuando estudiemos los dos tipos de motores básicos, el ciclo Otto, que es el del motores a nafta. En la admisión va a ocurrir el ingreso del comburente y el aire, y en el caso de los motores diésel solamente va a ingresar aire. La válvula de escape, en todos los casos, lo que sale por aquí son los que llamamos gases de combustión o el producido en la combustión. Vamos a ver en primer caso el ciclo Otto, que llamamos ciclo Otto normal. Estos ciclos son los que utilizan los motores que funcionan a nafta. Y en realidad es un motor de 4 tiempos.
cada uno de esos tiempos o carrera forma una etapa. Entonces aquí vamos a comenzar en el punto B. Estamos graficando en ordenada la presión y en abscisa el volumen. Fíjense que aquí en el punto B tenemos el menor volumen del cilindro. Estamos en el punto muerto superior. Este desplazamiento de B a 1, donde aumenta el volumen del cilindro hasta el punto muerto inferior, el volumen máximo del cilindro. En este momento esto se hace con la válvula de admisión abierta, por lo que la válvula de escape está cerrada y ahí ingresa el aire y el combustible, la nafta en estado gaseoso, en el punto 1. Y esto se denomina primer carrera. La segunda carrera se trata de la compresión de esa mezcla gaseosa. Es una compresión adiabática, isoentrópica, donde se reduce el volumen, desde el volumen mayor al volumen menor, donde aumenta, en esa compresión, aumenta la presión, que está indicada por la ordenada, y la temperatura. En la etapa siguiente, se produce la chispa y la ignición de la combustión de esa mezcla de nafta y aire, básicamente la combustión de la nafta con el oxígeno. Se produce la combustión en forma muy rápida en los motores de nafta, por lo tanto el volumen prácticamente no varía. Este es el momento de la combustión y seguidamente la expansión adiabática también, o isentrópica, donde desde el punto de mayor presión dentro del cilindro se expande produciendo trabajo hasta el punto 4, donde sale con menor presión y menor temperatura. Y esta sería la tercera carrera. En el punto 4 se abre la válvula de descarga, por lo cual se produce la expulsión de los gases, se produce de los gases de combustión, y después la cuarta carrera, que se produce la expulsión de los gases de la combustión dentro del cilindro hasta el punto B. Entonces nos queda a nosotros conformado este ciclo, pero acá hay que tener en cuenta de que esto no es una sustancia pura, porque aquí en el punto 1 lo que teníamos era el combustible y el aire. La combustión es una reacción química, donde ese combustible y el aire reaccionan y forman los productos de la combustión, básicamente anhídrido carbónico y agua, más nitrógeno que acompaña al aire. En el punto 3,4, entonces aquí es la expansión de ese cilindro, la expansión del fluido hasta el punto 4. En el punto 4 se abre la válvula, con lo cual cae la presión bruscamente, y después el barrido del cilindro para la expulsión de los gases. Ese sería el recorrido real de un motor que cumple con el ciclo Otto. Uno de los parámetros que importan y que después los vamos a utilizar es lo que se denomina relación de compresión. Esta es una definición. La relación de compresión del motor, que es una variable importante, como vamos a ver más adelante, es la relación entre el volumen mayor y el volumen menor del cilindro, V1 sobre V2. Entonces, en este ciclo que hemos visto acá, el pistón ejecuta 4 movimientos, 4 carreras. Y cuando hace estas 4 carreras, da 2 vueltas al cigüeñal.
Entonces, el cigüeñal completa 2 revoluciones, 2 vueltas del cigüeñal por cada ciclo que consideremos. A ver si lo ven a eso. Nosotros estuvimos viendo lo que ocurre aquí dentro del cilindro. Y había 4 carreras. Una expansión, una compresión, una expansión y una compresión. Esas son las 4 carreras, o sea que son 4 movimientos de la biela que dan 2 vueltas al cigüeñal. Por eso estos motores se denominan de 4 tiempos. Cuando se recorre un ciclo, dan 2 vueltas al cigüeñal. Lo que vimos anteriormente es un ciclo ideal. El ciclo real se asemeja a la figura que tenemos aquí. Fíjense entonces que nosotros arrancábamos desde el punto B que teníamos inicialmente, que era la admisión. Fíjese que esta admisión que se produce en forma espontánea porque se genera dentro del cilindro una presión menor que la atmosférica. Esta es la presión atmosférica. En el gráfico ideal, estas 2 carreras se producían a la misma presión, pero en realidad la admisión está por debajo de la presión atmosférica y la expulsión de los gases, que en este escape se produce por encima de la presión atmosférica. Esta sería la compresión. La combustión no es lineal, como tenemos, no es una vertical, sino que es una curva, como tenemos aquí. Lo mismo con la expansión. Y la apertura de la válvula de escape hace que el ciclo real, como está descrito aquí, no coincida exactamente con el ideal. Bueno, entonces aquí lo que vamos a considerar nosotros es el rendimiento de este ciclo. El rendimiento de un ciclo Otto ideal. Tenemos una etapa, la 2-3, donde se absorbe calor, Q1. Esto es lo que a nosotros nos cuesta, porque es el combustible que estamos combustionando. En el proceso 3-4 es donde se produce la expansión y donde el fluido entrega trabajo. Y de 4-1 es el calor de salida, que es la descarga de los gases. Entonces el rendimiento, como ya habíamos definido antes, es el trabajo neto sobre el calor de entrada, que sería Q1. El trabajo neto, aplicando el primer principio, va a ser el calor de entrada menos el calor de salida. El calor de entrada, que corresponde al proceso 2-3, es un proceso a volumen constante. Entonces ese calor, para una unidad de masa, va a ser igual a CB por T3 menos T2. Temperatura final menos temperatura inicial. Y el calor de salida, también fíjense acá, es a volumen constante, es T4 menos T1. Aquí voy a señalar una cuestión aritmética que generalmente produce un error. Nosotros siempre, cuando hablamos de esta fórmula, ponemos estado final menos estado inicial. O sea que acá correspondería poner T1 menos T4. Pero ¿qué pasa? Al poner T1 menos T4, esto nos daría un signo negativo, y nosotros acá ya estamos poniendo el signo negativo, porque estamos considerando que este calor ya sabemos que es de salida. Entonces el signo negativo ya lo pusimos. Por lo tanto, acá tenemos que poner este valor en términos positivos. De otra manera, acá tendríamos que poner Q1 más Q2
Y cuando ponemos Q2 o calor de salida, acá tendríamos que poner estado final T1 menos T4, que nos daría negativo, coincidiendo con esto. Lo que tenemos que hacer acá es no repetir en este calor de salida un valor negativo, porque eso ya lo hemos puesto aquí, en el balance de energía. No sé si quedó claro eso. Bueno, reemplazando entonces en la fórmula anterior, simplificando los CB, me queda T4 menos T1 sobre T3 menos T2. Ahora lo que hacemos es vincular T1 con T2, que están vinculadas por esta línea que es adiabática. Por lo tanto, se cumple que T por B a la K menos 1 es constante. Por lo tanto, T1 por B1 a la K menos 1 es igual a T2 por B2 a la K menos 1. B1 menos B2, B1 sobre B2 es la relación de compresión, que es lo que nos queda aquí. Por lo tanto, en este paréntesis que está 1 sobre BE, acá tendríamos B2 sobre B1. La relación de compresión es B1 sobre B2, por eso está escrito así. Lo mismo, T4, relacionamos T4 con T3 a lo largo de esta diabática. Se cumple que T por B a la K menos 1 es constante. O sea que T3 por B3 es igual a la K menos 1. Es igual a T4 por B4 a la K menos 1. B4 es B1 y B3 es igual a B2. Por lo tanto, nos queda el mismo paréntesis aquí. Reemplazando estos valores de T1 y de T4, se simplifica los dos paréntesis, porque me va a quedar T3 menos T2 por E a la K 1 sobre E a la K menos 1. O sea que este es el rendimiento. El rendimiento del ciclo Otto ideal va a ser igual a 1 menos 1 sobre E a la K menos 1. Como K, si es del aire, por ejemplo, es 1,4, esto va a dar un número positivo, significa que el rendimiento de un ciclo Otto ideal solamente depende de la compresión. Entonces, cuando mayor es la compresión, menor va a ser este número, el rendimiento va a aumentar. Cuando menor es la compresión, mayor va a ser este número, el rendimiento disminuye. Entonces, para un ciclo Otto ideal, el rendimiento depende exclusivamente de la relación de compresión. Habíamos visto en la primera transparencia que la relación de compresión es B1 sobre B2. ¿Cómo aumenta la relación de compresión? Que es lo que a nosotros nos interesa para mejorar un ciclo Otto, para mejorar el rendimiento termodinámico de un ciclo Otto, aumentando el volumen del cilindro, o sea, aumentando B1 y disminuyendo B2. Eso en la práctica tiene limitaciones que ahora las voy a describir. Si nosotros tenemos un cilindro que tenga una carrera mayor, va a ir aumentando ese volumen de esta manera que estoy marcando aquí. Y fíjense que si aumenta demasiado, la diferencia de presión que hay dentro del cilindro con la atmosférica cada vez se hacen más próximas. Con lo cual generamos aquí todo un momento en el cual la diferencia de presión desde adentro del cilindro y la exterior es pequeña, por lo tanto se va a producir una fuerza menor y eso va a traer problemas mecánicos.
Antiguamente se hicieron cilindros de mayor tamaño para tratar de mejorar el rendimiento de esta manera, aumentando el volumen del cilindro, pero tiene inconvenientes en su funcionamiento por esta pérdida de fuerza que hay en esta zona donde la presión, vuelvo a repetir, dentro del cilindro tiene una diferencia pequeña con la presión atmosférica y por lo tanto se genera una fuerza menor. La otra forma de aumentar la relación de compresión es disminuyendo el volumen muerto, el volumen menor del cilindro. Si nosotros acá seguimos comprimiendo, el volumen B2 va a ser menor y va a aumentar la relación de compresión. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros aquí, en el proceso 1-2, teníamos una mezcla gaseosa del combustible y el aire. A medida que vamos comprimiendo, va a ir aumentando la temperatura de esa mezcla. Y esa mezcla, como tiene un combustible y un comburente, si llega a la temperatura de autoignición, va a explotar o se va a generar la combustión antes que el encendido de la chispa, de la bujía. Por lo tanto, eso va a desequilibrar el funcionamiento del motor. Nosotros tenemos que, como límite práctico, que la temperatura que tengamos en el punto T2 sea menor a la temperatura de ignición del combustible que estemos usando. En los motores comprimidos, muchas veces se utilizan motores que tienen alta temperatura de ignición para poder comprimirlos más y así mejorar su rendimiento. Bueno, después ustedes van a ver que esto tiene relación con lo que se denomina el octanaje de los combustibles, que lo vamos a ver en la parte de combustión, cuando veamos combustión. Por ahora entonces nos quedamos con este punto, considerando entonces que esta compresión tiene un límite, que es la temperatura de ignición del combustible. Esta combustión tiene que producirse cuando se genera la chispa de la bujía, que en el dibujo que nosotros teníamos no está dibujado, pero es un componente esencial de estos motores. Bueno, aquí en esta tabla tenemos también calculado los rendimientos teóricos del ciclo Otto para distintas relaciones de compresión. La relación de compresión acá está marcada con epsilon, en alguna bibliografía aparece RC como relación de compresión, siempre es el volumen mayor sobre el volumen menor, y tenemos valores de 6,5 a 8,5. Vemos acá, en esta tabla, que para un mismo valor de K, el rendimiento aumenta a medida que aumenta la relación de compresión. Y fíjense que para un valor de K 1,4, el rendimiento máximo que tenemos nosotros, con una relación de compresión 8,5, es 57,5%. O sea que estos motores, en realidad, los motores Otto tienen bajo rendimiento termodinámico. Bueno, no sé si quieren preguntar algo sobre esto. No, de mi parte no. Bien, bueno, entonces vamos a pasar a ver motores diésel. Aquí está, para que ustedes vean, aquí están todos los componentes, la válvula de admisión, la bujía y la válvula de escape. Y fíjense la correlación que hay entre el movimiento del pistón y esta marca roja que va recorriendo el ciclo. ¿En qué momento va cada uno?
Bueno, entonces cuando ustedes estudien este desarrollo, siempre comparen lo que está ocurriendo aquí en el cilindro, lo que está ocurriendo en el cilindro, en el pistón, con respecto al diagrama PV. Profe, ¿Sí? si nosotros queremos entonces tener por ejemplo, un motor de alto rendimiento, lo que deberíamos mirar es la relación de compresión, entonces, ¿no? Porque el K sería el del aire. Exactamente. Sí. En el ciclo ideal de Otto, el rendimiento depende únicamente de la relación de compresión. Por supuesto que el ciclo ideal de Otto está asimilado a lo que es el ciclo del aire, ¿no es cierto? En el ciclo del aire, lo que considera es que en lugar de ocurrir una combustión real, como una combustión es que tenemos en el punto 2, la mezcla comburente, la mezcla de combustible y el oxígeno, y en el punto 3 tenemos los productos de la combustión, ese es el proceso real, se asimila a que en el punto 2 tenemos aire, en el punto 3 tenemos aire, y ese calor liberado en la combustión se recibe de una fuente externa. Esa es la consideración que hace el ciclo convencional de aire. Y en el caso de la salida de calor, 4,1, de 4 a 1, donde aquí hay una descarga, ¿cierto? Se produce la salida del sistema, la baja de la presión, se asimila este proceso de 4 a 1 como una pérdida de calor Q2, que se transfiere al medio. Entonces, de esa manera, nos va a quedar a nosotros el ciclo 1, 2, 3, 4, con estas cantidades de calor, Q1 como calor absorbido y Q2 como calor cedido. Ese es el ciclo convencional de aire. Reemplazamos la combustión por un proceso en el cual se recibe una cantidad de calor Q1, equivalente al calor de combustión. Y en 2, donde se descargan los gases de la combustión, se lo reemplaza por una salida de energía Q2 en forma de calor Q2. Con esas dos consideraciones vamos a tener un ciclo 1, 2, 3, 4, 1, que es el ciclo convencional de aire. Lo cual nos permite a nosotros, ahora sí tenemos verdaderamente un ciclo, poder aplicar las consideraciones que ya teníamos que provienen desde el ciclo de Carnot. Y con eso llegamos acá al rendimiento. Solo depende del valor que es la relación de compresión. Y los límites para mejorar el ciclo, que es aumentando la relación de compresión. Esa relación de compresión es aumentando el volumen del cilindro o disminuyendo el punto muerto, disminuyendo el valor de BC2. De esa manera aumenta la relación de compresión. Pero eso en la práctica tiene límites, que es lo que vimos. ¿Estamos entonces? Listo, profe, perfecto. Muy bien. Vamos a ver ahora, esto lo leen ustedes directamente, el ciclo 10. Los motores diésel no tienen bujía, entonces también es un motor de 4 tiempos, en lo que acá en la admisión, ahora lo que vamos a admitir es aire. Lo que va a ingresar al cilindro es aire en la primera carrera. La segunda carrera es la compresión del aire. En esta compresión, que es adiabática, sería este proceso de 1
A2, viendo si coinciden los números, una compresión adiabática, aumenta la presión y la temperatura. En el punto 2 se inyecta el combustible, por eso tiene un inyector, donde es necesario tener una bomba de combustible acá, porque fíjense que estamos en la zona de mayor presión, entonces si tenemos que introducir un combustible, nuestro líquido tiene que estar a una mayor presión, se inyecta ese combustible en pequeñas gotas, y debido a la temperatura a la que se encuentra, porque esta presión en general es más elevada, la temperatura también, se produce la autoignición del combustible. Por lo tanto, acá el proceso de combustión demora un poco más, entonces ese proceso de combustión forma parte ya de la tercera carrera. Hasta el punto 3, donde el punto 3 ya finaliza la combustión, la expansión adiabática continúa, ahora se empieza a enfriar, a bajar la presión, se entrega trabajo hasta el punto 4. En el punto 4 se produce la apertura de la válvula de descarga, se descargan los gases de combustión y luego, igual que en el otro motor, se barren los gases de combustión. Entonces tenemos una primera carrera de admisión de aire, en este caso. La segunda carrera es la compresión de ese aire hasta el valor de presión máxima. La inyección de combustible, que produce la combustión, que ahora no es a volumen constante, porque en el caso de Otto es rápida la combustión, aquí es más lenta, por lo tanto el cilindro ya se va expandiendo durante la combustión. En el punto C termina la combustión y después sigue la expansión hasta que se abre la válvula de escape, cae bruscamente la presión y después se barra los gases de combustión. En el ciclo convencional de aire nos quedaría este ciclo, donde entonces en la primera etapa de aire es una compresión de aire, la segunda etapa, esta es una compresión adiabática, isentrópica. De 2 a 3 la combustión se reemplaza por un proceso en el cual se recibe calor equivalente a la combustión, que llamamos Q1, en un proceso a presión constante se recibe ese calor. Después hay una expansión adiabática, que continúa entonces la tercera carrera, hasta el volumen máximo, donde se produce la descarga, y esa descarga se asimila a un proceso en el cual se cede calor Q2 al medio. Entonces ahora vamos a pasar a analizar termodinámicamente este ciclo, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a definir dos relaciones. Una es la que ya utilizábamos antes, que es el volumen mayor sobre el volumen menor, que llamamos relación de compresión, y vamos a utilizar otro indicador que se denomina relación de inyección, que es el volumen 3, que es el volumen que tiene el cilindro cuando finaliza la combustión, referido al volumen menor, que es de su 2. Bueno, eso lo tenía acá. La relación de compresión, entonces, V1 sobre V2. K es la relación entre CP y CB, que eso ya lo teníamos de antes. Lo nuevo acá es el valor phi, entonces, que en alguna bibliografía funciona como RI, que es la relación de inyección, y que, como dije antes, es la relación entre el volumen al finalizar la combustión, V3 y V2. Bueno, vamos a seguir un procedimiento similar al del ciclo Otto. Aquí un poquito más complicadito el tema de los reemplazos, pero el proceso es el mismo.
El rendimiento termodinámico va a ser 1 menos Q2 sobre Q1, igual que siempre. Q1 es el calor que se recibe externamente aquí, que es Cp, porque es a presión constante, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es T2, y el calor Q2, que va a ser a volumen constante, Cv por T4 menos T1. Acá la misma consideración que hice antes, no ponemos temperatura final y menos temperatura inicial, sino la inversa, porque ya hemos considerado el signo negativo de Q2. Eso va a ser el rendimiento termodinámico que reemplazamos aquí. Cv lo pasamos aquí abajo, Cp sobre Cv es K, y nos queda entonces que el rendimiento termodinámico como una función de las temperaturas, de las distintas temperaturas. El procedimiento matemático, que yo le voy a explicar ahora, después ustedes lo van a hacer y en todo caso después lo consultamos, es que tenemos que reemplazar estas temperaturas en función de la relación de compresión y de la relación de inyección para llegar a la fórmula final. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Que este punto 3 y el punto 4, o sea la temperatura 3 y la temperatura 4, están vinculadas porque forman parte de una curva adiabática. Entonces todos los puntos que están sobre una adiabática cumplen que la temperatura por el volumen a la K-1 es constante. Y eso es lo que está aquí. Esa primera ecuación que está aquí. Fíjense que aquí figura B1, porque B4 es igual a B1. Entonces ya está reemplazado B4. Pero esta primera ecuación sale de T4 por B4 a la K-1 igual a T3 por B3 a la K-1. Aquí está ordenado de otra manera, está puesto así. Aquí lo que hace ahora, en esta próxima ecuación, multiplica y divide por B2, entonces nos va a quedar, por un lado, B3 sobre B2, que es la relación de inyección, y B1 sobre B2, pasándolo B2 al denominador del denominador, la relación de compresión a la K-1. O sea que T4 va a ser igual a T3 por la relación de inyección sobre la relación de compresión a la K-1. Entonces acá tenemos la temperatura de T4 en función de T3. Lo mismo vamos a hacer en la otra expansión adiabática y en esta isobara. En la isobara se cumple que T sobre B es constante. O sea que T2 sobre B2 es igual a T3 sobre B3, porque es un proceso a presión constante. Esa es la ecuación de gas ideal. Entonces T2 va a ser igual a T3 sobre la relación de inyección. Este volumen B2 pasa al denominador del denominador, B3 sobre B2 es la relación de inyección. Entonces acá tenemos la relación entre T2 y T3. Ahora vamos a buscar la relación entre T1 y T3. Primero lo vamos a hacer entre T1 y T2. Como forman parte de una adiabática, se cumple que T por B a la K-1 es constante. Esa es esta primera ecuación. T1 por B1 a la K-1 es igual a T2 por B2 a la K-1. Entonces, pasamos B2 al denominador del denominador, nos queda T2 sobre la relación de compresión, B1 sobre 2, la relación de compresión a la K-1. Luego aquí reemplazamos T2 por T3 sobre Phi y nos queda T1 en función de T3. Entonces nos quedaron todas las temperaturas, T1, T2 y T4, en función de T3. Eso es lo que se escribe aquí.
y se saca factor común T3 en el numerador y el denominador, se simplifica, se reordena, esto véanlo ustedes, es nada más que un reordenamiento, y se llega a la ecuación de rendimiento del ciclo 10. No se asusten eso, pero es todo un reordenamiento nada más de esa ecuación. Donde si nosotros comparamos este rendimiento de un ciclo diésel con la fórmula que teníamos del ciclo Otto, lo que hemos agregado es este paréntesis, la relación de inyección a la K-1, en el denominador la relación de inyección menos 1, y entonces esto es lo que nosotros hemos agregado, y acá nos encontramos con que el numerador, la relación de inyección es un valor menor que 1, elevado a un número mayor que 1, por lo tanto este paréntesis que está en el numerador es mayor que este paréntesis que está acá. Por lo tanto, el rendimiento del ciclo diésel, comparado con uno Otto, va a tener menor rendimiento termodinámico para una misma relación de compresión. O sea, si los dos tienen la misma relación de compresión, la expresión del rendimiento de diésel, al ser este número mayor que 1, este término va a dar mayor, por lo tanto el rendimiento termodinámico va a ser menor. Lo que ocurre es que en los ciclos diésel, al no tener el problema de la autoignición, se pueden utilizar relaciones de compresión mayores. O sea, estos valores en el ciclo diésel se pueden usar mayores, bastante mayores que en el ciclo Otto, con lo cual mejora su rendimiento. Aquí tenemos entonces funcionando también con la demostración del cilindro. Aquí en lugar de tener una bujía, tenemos un inyector. Este es un inyector, fíjense que se inyecta y además acá se inyecta líquido, que en finas gotas, cuando mejor sea esta distribución, más rápido va a ser la combustión, y si nosotros vemos en la fórmula, para una menor relación de inyección, aumenta el rendimiento. Cuando este valor de relación de inyección es menor, este número se hace menor y por lo tanto aumenta el rendimiento. Aquí vemos, fíjense, para relaciones de inyección 2, 3, 4 y 5, y relaciones de compresión mayores que en el ciclo Otto, acá está por ejemplo calculado de 3 a 16, vemos que para menores relaciones de inyección, o sea en esta dirección, a una misma relación de compresión el rendimiento aumenta, de 0,45 al 0,56. Y para una dada relación de inyección, por ejemplo 3, el rendimiento aumenta al aumentar la relación de compresión, como habíamos visto anteriormente. Bueno, con respecto a estos números, después lo dirán cuando resuelvan los ejercicios, le va a quedar un poco más claro, pero de la ecuación que hemos visto, la relación de inyección disminuye, aumenta el rendimiento. Para que disminuya la relación de inyección, era V3 sobre V2, hay que disminuir V3. ¿Qué quiere decir eso? Que esta combustión sea más rápida. Cuando más rápida termine, va a mejorar el rendimiento terminante. Y eso tiene que ver con la tecnología que se utiliza para inyectar el combustible y el diseño del motor. Bueno, aquí es una gráfica entonces donde está el proceso real comparado con el que nosotros hemos descrito, que es ideal y nos permite considerar algunas cuestiones en términos generales.
Una variante del ciclo diésel es el ciclo semidiésel. ¿Mm? Profe, ¿puedo volver para atrás un poco, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde? ¿Aquí? Al gráfico del ciclo diésel, al gráfico real. Al real. Ahí está. Sí, ¿este? Sí, sí, era ese, muchas gracias. Bueno, en el ciclo semidiésel, que aparentemente ese real se asemeja más a un semidiésel, fíjense que hay una combustión a presión constante y una parte a volumen constante. ¿Mm? Entonces, aquí se produce la combustión, generalmente con una bujía, que tendría el ciclo semidiésel para producir esta combustión, y después continuaría la combustión que finalizaría en el punto 4. Entonces el calor que se recibe de afuera va a ser una parte a volumen constante y una parte a presión constante. Esto mejora el rendimiento del ciclo. Muy bien. Bueno, después vamos nuevamente a discutir esto. Después que ustedes lo vean, hay algunas cuestiones que tenemos que ver que relacionan la parte termodinámica con la parte mecánica. Nosotros acá estamos estudiando solamente los rendimientos que tienen que ver con el fluido, o sea, con la parte termodinámica del fluido, del funcionamiento del motor. Pero aquí no tiene nada que ver el diseño del motor, cómo es el cilindro, cómo se hace la inyección y demás. Muy bien. Ahora vamos a ver los ciclos que utilizan las turbinas, ¿sí? Que se denomina ciclo de Brayton y son este, los establecimientos, las usinas que generan energía eléctrica a partir de turbinas de gas. De igual manera, el funcionamiento de las turbinas de los motores de avión, etc. Utilizan este tipo de ciclo. El ciclo real también es un ciclo, no es un ciclo, sino que es un sistema termodinámico abierto, circulante, donde en un primer momento ingresa aire a un compresor que aumenta la presión, ingresa a una cámara de combustión donde ingresa el gas y el aire comprimido y se produce la combustión. Y se produce la combustión que aumenta la temperatura y la presión. La presión es la presión que está generando el compresor, aumenta la temperatura y a ese valor de alta temperatura y presión ingresa una turbina donde hay una expansión. En el caso ideal es una expansión isentrópica donde entrega trabajo. Esto puede estar acoplado en el caso de una planta de producción de energía eléctrica a un generador eléctrico, o puede ser una turbina que utiliza su fuerza para generar un movimiento. Entonces aquí está acoplada la turbina, parte del trabajo que se obtiene en la turbina se consume en el compresor. Entonces aquí pasaríamos a considerar este sistema que es abierto, circulante, donde entran el aire y el gas y salen aquí, después de la turbina, los productos de la combustión. Vamos a reemplazar eso por un ciclo convencional de aire, donde en la etapa 1-2, que correspondía a la compresión en el compresor, se comprime el aire hasta el punto 2, y acá esto es una suposición, vamos a reemplazar esta combustión por un proceso ideal en el cual
se recibe una cantidad equivalente de calor desde el exterior, equivalente a QC, a presión constante, desde 2 a 3. De 3 a 4 es la expansión isentrópica de la turbina, en la cual se entrega trabajo, disminuye la presión y la temperatura del gas, y después volvemos a iniciar en el ciclo 1. Esta descarga que se produce en la turbina es reemplazada en el ciclo por un proceso en el cual se cede calor a presión constante al medio. Entonces, de 1 a 2 consumimos trabajo en el compresor. Este es un proceso adiabático, este es un proceso en el cual se recibe calor del exterior. De 3 a 4 se produce trabajo y de 4 a 1 se cede calor al medio. Bueno, esto es lo que está escrito aquí. Pueden leerlo ustedes. Acá entonces en vez de descargar la turbina, idealmente un intercambiador de calor en el cual se cede ese calor al medio. Y este sería nuestro ciclo. Volvemos a utilizar la misma técnica para calcular el rendimiento. El rendimiento va a ser 1 menos QF, que sería Q2, sobre QC, que sería normalmente Q1. Estos son calores tomados y cedidos a presión constante. Aquí aparece N, este N debería ser 1. Se simplifica CP y nos queda el rendimiento en función de las temperaturas. Las temperaturas que ahora las vamos a tratar de reemplazar para ponerlas en función de lo que se denomina relación de compresión. La relación de compresión, que es R en este caso, R o como le quieren llamar a esta letra aquí, es la relación entre la presión de alta y la presión de baja. La forma de simplificar esto es reemplazando entonces las temperaturas teniendo en cuenta esta diamática que vincula 3 con 4 y esta otra diamática que vincula el punto 1 con el punto 2. Aquí tenemos un esquema también de qué es lo que está sucediendo. El ingreso de aire por el compresor. Con el gas se produce la combustión, la salida de los gases de combustión, la expansión en la turbina, que bueno, mueven este eje para generar corriente eléctrica y se descargan al ambiente. Aquí también está agregado, aparte del diagrama PV, lo mismo en un diagrama TS. Este proceso isentrópico. Y se recibe calor. Aquí se produce la expansión isentrópica de la turbina, la entrega de trabajo. Esto que está línea punteada porque esta descarga se asemeja a una operación donde se cede calor al medio QF o Q2. Bueno, este también es un proceso con regeneración, que es una mejora del ciclo de Brayton, que lo pueden ver directamente aquí. Bueno, el último punto del tema es toberas y difusores.
que llamamos tobera. No sé si quieren preguntar algo de esto. Profe, yo quiero preguntar acerca del ciclo Brayton. Sí. ¿Usted dijo que se utilizaban también en aviones, por ejemplo? Funcionamiento de la turbina, el funcionamiento de la turbina, pero bueno, está más relacionado con lo que vamos a ver ahora, con la parte de una turbina, pero una turbina donde hay una expansión, se produce una combustión, esta sería la parte principal, ahí no se quema gas, se quema combustible, ¿sí? Se quema combustible, pero genera un punto de alta presión y temperatura que acciona la turbina, y esa turbina, por reacción, ¿no es cierto? Por reacción no moviendo un eje, como en este caso, que podría también mover una paleta, pero en este caso es una expansión del gas, que por efecto de, que vamos a ver ahora, que lo que sería una tobera, genera una energía cinética, que es la que genera la fuerza para el movimiento. Sí, las toberas y los difusores se utilizan generalmente en motores de propulsión por reacción, cohetes, vehículos espaciales, incluso mangueras de jardín. Bueno, en este caso son fluidos, se aplica tanto para líquidos como para gas. Entonces, una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad del fluido a expensas de la presión. Entonces, son aparatos estáticos, a diferencia de lo anterior, no tienen ejes ni cilindros que se desplazan, sino que son estáticos. Ingresa aquí un caudal másico de un fluido, ¿sí?, por esta sección, que es variable, se va reduciendo la sección, con lo cual aumenta la velocidad y disminuye la presión en la salida. O sea que acá tenemos la entrada de un fluido que está a alta presión y sale a menor presión y alta velocidad. Eso es el efecto que tiene la reducción de la sección. ¿Por qué? Porque el caudal que pasa por cada una de las secciones, el caudal es constante, dado que dentro de este dispositivo no se acumula ni se pierde más. El caudal que entra es igual al caudal de salida. Como aquí la sección es mayor, tendrá una menor velocidad, y aquí tiene una mayor velocidad. Vamos a ver que lograr esta mayor velocidad se logra a expensas de la presión, y eso es una tobera. El efecto contrario es un difusor. Un difusor lo que hace es disminuir la velocidad del fluido y aumentar la presión. Son sistemas continuos, ¿cierto?, donde no se intercambia calor ni trabajo. Por lo tanto, si nosotros, para un sistema circulante, la ecuación que tenemos para un sistema circulante es que el calor recibido menos el trabajo realizado va a ser igual a la variación de entalpía, la variación de energía cinética y la variación de la energía potencial. Como aquí no hay intercambio de calor ni trabajo, Q es 0, W es 0, y despreciamos generalmente la energía potencial, nos va a quedar Q es 0, W es 0, y este término es 0, nos va a quedar que la variación de entalpía se va a producir a partir de la variación de energía cinética. Todos los demás son 0. Entonces aquí podríamos despejar nosotros las condiciones del punto 1, pasando al primer miembro H1 y B1 al cuadrado sobre 2 al primer miembro, va a ser igual a H2 más B2 al cuadrado sobre 2. Bueno, la velocidad del sonido
o la velocidad del gas también es directamente, la velocidad de un fluido es directamente, de un gas, es directamente proporcional a la temperatura, como está dado esta ecuación aquí, de acuerdo al tipo de, de gas que tengamos. Hay distintos valores, también depende de la temperatura, para obtener lo que es la velocidad del sonido de ese gas. Si nosotros relacionamos la velocidad de ese gas con la velocidad del sonido, vamos a tener lo que se denomina el número de Mach, que nos permite caracterizar a un fluido como subsónico, cuando la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sonido, supersónico, cuando este número es menor que 1, hipersónico, transónico, como está indicado en la transparencia. Estado de Le estancamiento. consulto. Sí. ¿Esa acá en la fórmula es la que usamos nosotros, es P sobre CB? ¿Qué cosa? La K en la fórmula, Sí. C igual, Sí. ¿es la K que usábamos nosotros, P sobre CB? Sí, sí. Gracias. Bueno, propiedad de estancamiento o estado de estancamiento. Se refiere a las propiedades que va a tener el fluido o que va a tener el gas, cuál es la velocidad, cuál es la temperatura, cuál es la presión y cuál es el valor de entalpía, cuando ese fluido que se encuentra en una determinada condición de temperatura, presión y velocidad, se detiene, o sea, su velocidad final es cero. Entonces, en un proceso ideal, se llega a ese proceso de estancamiento y nosotros podemos determinar, si ese proceso es ideal, cuál va a ser la temperatura, la presión y la entalpía, a partir de estas ecuaciones que hemos desarrollado aquí. ¿Listo? Nosotros habíamos visto en la ecuación anterior, que si nos está faltando esa ecuación, que la vamos a agregar a la transparencia, pero serían las condiciones del punto 2 y el punto 1, o sea, las condiciones que hay en una determinada posición, 2 y 1, que sería que la entalpía del punto 2 más la velocidad al cuadrado sobre 2 es igual a la entalpía del punto 1 más la velocidad al cuadrado del punto 1, o sea, en la otra sección. Entonces, si, por ejemplo, la velocidad de ese punto final B1 es 0, nosotros podemos calcular la entalpía de ese punto que en un proceso isentrópico alcanzaría. Y esas son las ecuaciones que están aquí, a lo que llamamos temperatura de estancamiento T sub 0, cuando la velocidad del fluido alcanzó a 0, partiendo de una velocidad V y de una temperatura T. Esto aquí es nada más que relaciona con el número de Mach, despejando este valor de velocidad de acuerdo al número de Mach. Aquí tenemos entonces de un estado 1, estado real, cuál es la entalpía que va a obtener al final cuando la velocidad sea igual a 0, se alcanza la presión P0 y la entalpía H0. Bueno, ya después van a hacer un ejercicio para aclarar mejor estas cuestiones. Estas serían las ecuaciones, no se asusten por estas ecuaciones, se deducen fácilmente del concepto de igualar la variación de entalpía con la variación de energía cinética.
Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Jorge, yo quería consultarle. Nosotros deberíamos saber, por ejemplo, cómo llegamos a la ecuación de rendimiento del ciclo de Otto o el ciclo diésel, por ejemplo. Sí, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, lo primero es el funcionamiento del ciclo, ¿no es cierto? El funcionamiento del motor. Como un sistema abierto, continuo, una máquina, como dice ahí, reciprocante, quiere decir que funciona a través de ciclos, ¿no es cierto? O sea, a través de procesos continuos. Después reemplazamos ese proceso abierto por un ciclo Otto ideal, teniendo en cuenta que el fluido es una sola sustancia, que sería el aire, el que recorre el ciclo. En el caso del ciclo Otto, reemplazamos la combustión por un proceso en el cual se absorbe el calor a presión constante, y en el caso del diésel, a volumen constante, y después se asimila la descarga por un proceso en el cual se cede calor al medio. Una vez que tenemos ese ciclo, analizamos ese ciclo de acuerdo a cómo veníamos definiendo el rendimiento termodinámico, que es igual al trabajo neto obtenido relacionado con el calor recibido. Y a partir de ahí llegamos a la fórmula de rendimiento. Tenemos en cuenta que una vez que tenemos el rendimiento, tenemos que saber cómo mejoramos el rendimiento o de qué depende el rendimiento y cómo lo mejoramos. Y cuáles son las limitaciones que tenemos. En todos los casos tendríamos que hacer lo mismo, tanto en el ciclo Otto, como en el diésel, como en el ciclo Brayton. A lo mejor ustedes ahora, esto a través de esta clase virtual, los conceptos son un poco transmitidos rápidamente, necesitan una cuestión de reflexión, pero los podemos ver en la próxima clase. Si ustedes lo estudian a esto, lo ven y vemos los detalles de lo que no entiendan o alguna pregunta que quieran hacer. Si no hay alguna duda, Jorge, si querés cortamos la grabación. Como quieran.